Hay un pasaje que nosotros usamos muchísimo y está en Romanos 10:17. Mira lo que dice. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, note lo siguiente, la fe viene oyendo y oyendo, ¿cierto? La fe viene por el oír y por el oír. La palabra oír y oír está en ¿qué? Tiempo continuo. No dice la fe viene porque oí. No, la fe viene por el oír y por el oír. Es algo que debo hacer continuamente. La Biblia nos está haciendo entender que es algo continuo. Está en tiempo continuo. No dice por haber oído. Pero note lo siguiente. Este pasaje nos gusta muchísimo, pero está un poquito adelante de Romanos 10:14 al 15. ¿Se da cuenta? Entonces la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios que recibimos a través de ¿qué? De la predicación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y por oír la palabra de Dios. Y claro que sí, escuchar la palabra es espectacular. Pero si vamos al anterior, dice, ahora bien, el versículo Romanos 10:14-15, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Aquí está el inconveniente. Hay que creer. Pero ¿cómo creerán si no han oído? Hay que oír. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Lo que debemos oír son predicaciones. Y es a través de las predicaciones que el Señor va a traer sus buenas noticias que nos traen bendición. ¿Quiere volverlo a escuchar? Dios es poderoso, pero a Él le plació hacerlo de una manera. El método de Dios para entregar todos sus bienes, bendiciones y milagros del cielo es a través de la predicación. Solo escuchando predicaciones puedo recibir estos milagros. La fe es impartida cuando escucho al predicador. Un joven me decía, estoy teniendo tantos problemas tan serios en mi vida económica que no sé qué hacer, Carlos. ¿Qué consejo me da? Y yo le decía, lea la palabra, obvio, es importante meditarla, claro que sí. Pero escuche predicadores, escuche predicaciones. Cuando a mí me pasó lo de mi hija Juanita, yo leía la palabra, pero escuchaba predicaciones sobre sanidad. Cuando lo de su artritis juvenil degenerativa. Llénese de las predicaciones, porque son las predicaciones las que producen la fe. Ahora, permítame darle más pruebas de lo que le estoy diciendo. Y voy a referirme a Jesús. Lucas 5, versículo 15. Dice, pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Sí nota? Mateo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Ve el orden? Predicar, oír y recibir. Predicar, oír y recibir. Es la forma. A Dios le plació salvarnos con la locura de la predicación. Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga. ¿Cuál es la sinagoga? La palabra sinagoga en el original quiere decir ¿qué? Reunión, asamblea de personas. ¿Estamos aquí en qué? En una sinagoga. Y recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Usted se da cuenta que la Biblia siempre dice que el Señor estuvo predicando, enseñando y sanando. Predica, enseña, la gente oye y es sanada. La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Ahora, y no solamente ocurrió en Jesús. Quiero citarle un pasaje que está en Hechos 14, versículo 8 al 10.
Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Hechos 14, del 8 al 10. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Gracias. Quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, ¿qué hizo la predicación de Pablo en él? Le dio fe. La fe viene por el oír, y por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Y al ver que tenía la fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte. Uno dice, no, el milagro estuvo en la orden. Entonces cuando quiero que alguien se sane, le grito duro, ¡sálese! No, en realidad estaba en que el hombre por oír ya tenía la fe suficiente. Ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Observa el mismo método por Pablo, y si usted se va un poco más adelante con el apóstol Pedro, más atrás, perdón, ocurrió igual. Es la forma como el Señor ideó que las personas recibieran de parte del Señor. A través de la predicación. Y muchos tenemos áreas de nuestra vida que quizás están como este hombre, lisiadas. ¿Cierto? El área sentimental, el área económica. Mi matrimonio está como medio lisiado. Mis finanzas parecen lisiados. Algunos dirán, pero es que yo nací lisiado económicamente. Pobre fue mi abuelo, pobre fue mi padre. Sí. Entonces, ¿qué hacemos cuando es de nacimiento, como dice esta palabra? Mis queridos, escuchen la predicación. Él escuchó y saltó de inmediato de la situación difícil que estaba viviendo. Y aún hoy en día, cuando las buenas noticias, cuando el evangelio es predicado, todavía ocurren milagros. Ahora más tarde tengo que dirigirme abajo, donde va a estar toda la familia de Julián, como 70 personas, y Oscar quiso que toda la familia fuera para escuchar la locura de la predicación, porque Julián fue un hombre que desahuciaron y está vivo. ¿Cierto? Dios hizo un milagro en Lian. Nuestro baterista, qué bendición, Dios le sanó la columna. Pero estoy seguro que todo viene cuando escuchamos. Quiero que me acompañe también a Gálatas 3, versículo 1 al 5, donde nos vamos a seguir viendo la importancia y la realidad de lo que les estoy diciendo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Entiende? ¿Hasta cómo recibimos al Espíritu Santo? Por oír con fe. Es como si alguien dijera, perdón, voy a recibir el Espíritu Santo, con permiso, voy a ir a arreglar mi vida, a resolver todos mis asuntos para ser merecedor del Espíritu. ¡Chao! Eso es las obras de la ley. Así no se logra. Recibimos al Espíritu Santo solamente como cuando oramos cuando oímos, y el oír genera fe y creemos, y el Espíritu viene y nos llena. ¿Y qué es lo que Él hace a continuación? Miren lo que dice acá. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Nota? ¿Es gracias a qué? A oír con fe
que el Espíritu Santo nos es dado y Él nos suministra todo lo que necesitamos para vivir de la manera correcta. Usted no tiene que hacer para recibir el Espíritu Santo. Usted tiene que ir al Espíritu Santo y Él le suministra todo para que usted haga lo correcto. No está solo, mi querido, en su lucha. No está solo en su dificultad. El Señor, cuando usted oye con fe, le suministra el Espíritu. ¿Sabe qué quiere decir suministrar? Suministrar quiere decir todo lo necesario. Todo. Él le suministra el Espíritu Santo y hace ¿qué? Maravillas. La maravilla es ¿qué quiere decir? La unión entre sanidad y milagros. Sanidades y milagros, y todo viene gracias a oír con fe la predicación. Pero ¿qué predicación? Esto también es algo bien importante. ¿Qué clase de predicación? Quiero estas dos frases me parecen súper importantes. Si se dan cuenta que el Señor, aquel que os suministra el Espíritu Santo y hace maravillas, esta frase es para que la coloquemos en nuestro, ¿cómo se llama eso? Lo que uno coloca en Instagram. ¿Post? Eso, en eso. La ley exige, la gracia suple. La ley exige y demanda, pero la gracia suministra. Qué chévere, ¿verdad? Recuerden que ahora en Cristo todo es dado. Él nos da. De tal manera amó Dios al mundo que ha venido a dar. En la ley era lo que tenía que hacer para recibir. En la gracia es que Él me da para poder hacer. Esa es la gran diferencia. ¿Cuántos quieren estar en la ley? Los cogí dormidos. No, lo siento, aquí no. Conozco iglesias de ley, se las recomiendo. No se las recomiendo. Ahora, ¿por qué le digo que no es cualquier predicación? La semana pasada también quiero tomar algo acá. Ahora, note que dice, y aquel pues que os suministra el Espíritu. De nuevo, la palabra no es suministró, sino suministra. ¿Qué quiere decir? Está en presente continuo. Y la fe viene por el oír, y por el oír, y por el oír está en tiempo presente. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que continuamente debo hacer. Usted me dirá, ¿por qué debo hacerlo continuamente? Yo quiero que usted aprenda algo y que no se le olvide. Alguna gente dice, pero ¿por qué si la semana antepasada estaba tan bien, hoy estoy cayendo en esta vaina? ¿Qué pasa? Resulta que este cuerpo, que todavía es un cuerpo corruptible, tiene una fuga. ¿Qué? Explíqueme eso, Carlos. Con mucho gusto. Alguien puede decir, oye, te invito a comer. No, gracias. Mira, yo estoy lleno de la leche materna que comí cuando era pequeño. Gracias. ¿Alguien podría decir eso? No. Todos tenemos una fuga. Bueno, en ese caso todos sabemos dónde está la fuga, pero no quiero entrar en detalles. Eso en cuanto al asunto de la comida, pero no solamente es ahí. Quiero que aquí se pare, por favor, alguien y me diga todo lo que yo prediqué hace 15 días al pie de la letra. A ver, ven, Nicole, y me cuentas toda la conferencia. ¿Quién me la cuenta toda? Tenemos una fuga, mis queridos. Y si yo le digo, venga, recuérdeme lo que estudió, todo lo que usted estudió cuando hizo su carrera universitaria, venga y me lo diga al pie de la letra. Comienza a mirar el cuaderno. O también me doy cuenta yo cuando pregunto, bueno, ¿qué aprendimos la semana pasada? Y por allá uno todo tramador. Sí, claro, aprendimos, me acuerdo muy bien de todo. Mis queridos, nosotros tenemos una fuga. Por eso la palabra suministrar está en presente continuo. Y por eso la palabra oír y oír está en tiempo continuo. Porque debemos estarlo haciendo continuamente por la fuga que tenemos.
Y aparte de todo, este mundo está lleno de dificultades y problemas donde necesitamos esa salvación una y otra vez. Y por eso necesitamos estar alimentándonos de la palabra. ¿Y de la palabra qué? Predicada. Pero, ¿qué clase de palabra? Esto también es bien importante. Yo les enseñaba en la última conferencia que les di que los capítulos, los versículos, fue algo que se colocó mucho más tarde para que a la persona le quede más fácil buscar. Vamos al versículo tal, Pero la Biblia no está dividida así. A veces las personas tienden a pensar, este capítulo no tiene que ver nada con el que sigue, pero no es así. Los capítulos todo está completo. Y quiero que ustedes me acompañen a lo que dice Gálatas 2, versículo 21 en la RBR 1960. No sé si está ahí. Gálatas 2, versículo 21. Puede ser también, creo que en la nueva versión internacional también se podría. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y luego nos habla en Gálatas de oír. Entonces, ¿qué clase de predicaciones debemos oír? Predicaciones de gracia. Esas son las predicaciones. ¿Sabe que cuando usted escucha las predicaciones de la ley, se hace vano lo que el Señor puede hacer en usted? La ley esclaviza. Por eso es bien importante también saber cuál es la predicación que yo estoy escuchando. ¿Y cuántos saben? Creo que ustedes lo han notado, que esta iglesia predica de gracia. ¿Cuánto lo creen? Somos conectados con su gracia. No es cualquier predicación. Si usted, como le dice, usted quita el título y comienza así: no desechamos la gracia. La RBR dice: no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese ¿la justicia es por la ley? No. ¿Sabe qué quiere decir la justicia? Que Dios lo vea a usted ¿qué? Como ve a Cristo, como si usted nunca hubiera pecado, y por tal razón lo ve merecedor de todas las bendiciones que Cristo se merece, de todas. Pero la única manera, ¿qué ocurrió con el pueblo judío? Decía: Señor, queremos que tú nos bendigas y te lo vamos a demostrar con nuestras obras. Y no se daban cuenta que cuando hacían esto, estaban diciendo: no necesitamos a Cristo. Nosotros lo podemos lograr a nuestra manera. Eso es la ley. Y cuando lo hacen, están desechando la gracia de Jesús. Pero creo que hoy aprendimos que cuando escucho las predicaciones de la gracia, el Espíritu suministra, con fe se suministra el Espíritu Santo, y en nuestras vidas se hace maravillas en todas las áreas de nuestras vidas. Querida familia ON, hay ocasiones donde yo hablo con personas y me dicen: Carlos, es que no fui a la iglesia porque tengo estos problemas. ¿Qué tanto lo escucho? Muy seguido. No fui a escuchar la predicación porque tengo problemas. Eso es ilógico. Usted tiene que ir para que a través de la predicación el Señor le solucione los problemas. No fui a la iglesia porque debo solucionar unos problemas, y cuando lo solucione, y si voy. Eso no tiene lógica. Es como usted decir: yo voy a ir al médico cuando me sienta sano. Ahorita que estoy maluco no voy. Voy es cuando me sienta sano. No tiene lógica. Y la predicación, mis queridos, es la que más nos puede ayudar en todas nuestras necesidades. Pero la predicación de la gracia. Entonces, hoy los motivo a ustedes: no dejen de asistir. Entendamos lo de la fuga y estemos continuamente escuchando predicaciones,
y algo aún mayor. La semana pasada con el equipo de servicio organizamos algo que me gusta mucho, es los influenciadores. Vayamos y con la locura de la predicación, hablando de Cristo, ayudemos para que tantas personas reciban la salvación, la sotería de Dios y puedan vivir en bendición. ¿Amén? ¿Se aprendieron? Hoy tenemos que pensar, tenemos que recapacitar. Señor, ¿en qué lugar tengo yo la predicación? El Señor Jesús decía, miren las aves del cielo, miren las plantas. ¿Cómo, parafraseando, cómo el Señor les da todo lo que necesitan? ¿Y no les dará a ustedes mucho más? Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Las personas lo malinterpretan, piensan que es tengo que buscar, tengo que hacer. No, buscar la justicia es a través de la predicación entender cómo es la justicia de Dios. La justicia de Dios quiere decir que Él murió en la cruz para que yo muriera con Él. Y que Él fui crucificado con Él. Qué bueno. Y la justicia de Dios quiere decir que también he muerto con Él y que ahora resucité con Él a la diestra del Padre y estoy sentado con Él en lugares celestiales. Esa es justificación. ¿Qué más es justicia? Que todo está debajo de mis pies y que tengo autoridad sobre todo espíritu, todo demonio. ¿Qué más es? Que como es Cristo, así soy yo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Eso es justicia. Eso es lo que esa palabra dice. Aprendamos lo que es ser justificados. Querida familia, nosotros somos, como decía el apóstol Pablo, la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso es lo que aprendemos a través de la predicación. Si observa que todo lo que le hablé eran personas que por la pura gracia del Señor escucharon la predicación y recibieron la sanidad. Eso es todo lo que el Señor necesita. Corazones dispuestos a escuchar la predicación. Y hoy quiero que usted me acompañe orando y preguntándole al Señor, Señor, ¿en qué lugar tengo la predicación?